handiakin ator, azkenean, bueno, ba, evento berezia da, 4 urtetik behin egiten den eventoa da, azkenean, ba, bueno, ba, mini joku olimpiko batzuk dira, eta, bueno, ba, txapelketa berezia da, eta, bueno, ba, hori esan ilusio handiakin, azkenean, ba, bueno, niretzat proba berri batean ere banator, eta, naiz eta, bueno, ba, udara honetan beste helburu garrantzitsu batzuk izan, ba, txapelketa hau ere polita da eta ondo egiteko gogoarekin. Txapelketa kasu honetan nahi berezia da alde hortatik, ze azkenean nik uste 10 urte joala beti taleko barkuetan parte hartzen, eta aspaldiko artez, ba, uste dut, ba, 2013-2013 ni joala kabatean, eta hori ba, urte pila pasa ondoren, ba, berriz ere kabatean. Sentsazio honekin ator, azkenean nazio mailan izugarrizko maila dugu guk, eta bueno, ba, hori garantia bat da, txapelketa internazional batera zoazenean, ba, bueno, ba, Espainiko onenak izateak, ba, bueno, ba, beti ba, bueno, ba, konfiantza puntu handia ematen dizu. Baina gero, bueno, ba, azkenean probari gorrena da, akabatean herrialde bakoitzeko onenaren aurka zoaz, eta, bueno, ba, ez dakit zein izango da nire maila. Así que, bueno, ba, pausuz pasu jotea da helburua, lehenengo sailkapen proba, gero final erdiak, eta ondo treskero, ba, finala. Gaur goizean izan da entrenamentua eta ezagutu dugu gaur. Eta, bueno, ba, itxura hona daka, kanal txikia da, azkenean 500 metroko probak sartzeko ere bai, ba, kanal txiki bat hartu dute. Eta, bueno, ba, ura oso berua dago, nik uste kondizio onak izango diala, denbora onak egingo diala, izaldetikan ere bai, ematen du ez duela isirik egiten, eta, bueno, ba, itxura hona du. Nik uste lehenengo bostetan sartzea, ba, bueno, ba, helburua lortuta izango zen. Urtea arraro esaten ari da, bueno, ba, urteko helburu nagusia kabia zen eta kabia da, datorren hilabetean uztailean ba, hautaketa froga ditugu mundialera begira. Eta, ba, bueno, hau pixka erdibidean geratzen da txapelketa hau, eta bueno, ba, mendikan bueltan, ba, berriz ere kabian buru bela ere entrenamentuetan jarraituko dut, ba, mundialerako sailkapena ditugu uztailean, eta bueno, ba, kasu honetan ere bai kide berri batekin, apirilean ba, kide batekin probatu nuen, etzen ondo erten, eta bueno, ba, beste kide batekin prestatu dut bain, ba, bueno, udarako txapelketa hau, eta bueno, ba, itxura hona du, printzipioz, ondo goaz, eta bueno, ba, nik uste uztaileko proba hartan ere bai, ba, lehen izango begara, irabazteko aukerekin. Bueno, siempre es un campeonato que despierta ilusión, son bueno, como unos minijuegos olímpicos a nivel de Europa, se celebran cada 4 años y bueno, pues siempre hace ilusión volver a venir y volver a competir en ellos, así que bueno, con muchas ganas ya de empezar, hoy primer día aquí donde ya hemos probado la pista y bueno, afinando ya los últimos detalles de cara al viernes. Va a ser un campeonato diferente también por esa parte, al final casi 10 años que llevo centrado en los barcos de equipo, en K2 y en K4 y bueno, pues después de mucho tiempo volveré al K1, que es una prueba que siempre me ha gustado, en una distancia también que siempre me ha gustado mucho, el 500 metros, así que bueno, a ver qué tal se da. Yo creo que se va a notar que llevo tiempo en los barcos de equipo, pero bueno, al mismo tiempo con la confianza también que da que ser el mejor en el Campeonato de España, pues bueno, es una garantía porque con el nivel que tenemos, pues bueno, compites contra los mejores y cuando sales pues tienes esa garantía, pero bueno, al final luego en el K1 compites contra el mejor de cada país, están los mejores y bueno, pues será duro, pero bueno, yo creo que yo llego con buen nivel y si doy mi mejor inversión, pues puedo estar bastante adelante. No, la verdad que nunca, en piragüismo nunca se ha competido en este canal, es la primera vez que se va a hacer algo, yo creo que es bueno, por la cercanía con la Villa Olímpica de Cracovia y bueno, es una pista muy pequeñita y bueno, pues la verdad que me ha gustado, no hay nada de viento, por lo menos hoy, y esperemos que nos respete los días de competición. El agua también está muy calentita y bueno, pues parece que los tiempos van a ser buenos, es una pista rápida y caliente, así que tiene buena pinta. En el K1, pues bueno, llevo tiempo sin competir y bueno, yo creo que se va a pagar un poquito pues el tiempo que llevo sin competir a alto nivel en barcos de equipo, así que bueno, quiero ir paso a paso, primero en la eliminatoria, luego la semifinal y a poder ser la final. Así que bueno, yo creo que con un top 5 bueno, el objetivo estaría cumplido. El objetivo sigue siendo el K2, que dentro del mes que viene también tenemos unas pruebas de selección de cara al Mundial que se celebrará en agosto. Y bueno, pues estoy inmerso en la preparación de ese K2. Al principio de temporada empecé con un compañero, la cosa no salió bien. Ahora de cara a julio pues estoy probando con otro, que la verdad que tiene buena pinta el barco y yo creo que estaremos en la pelea en el selectivo de julio pues, de cara al Mundial. Pero bueno, ahora hacemos un paréntesis, competimos aquí en
en Cracovia, que, bueno, que al ganar el K1 a nivel nacional me dio el derecho para participar en esta prueba y con ganas e ilusión de hacer algo bonito.